Bueno, la verdad que aquí me siento como en casa. Así que gracias, Fernando, y a Pepe, a María José, que me acompañan en este trabajo, en la difusión de este trabajo, y por supuesto Rafael, ¿no?, que fue el que me inició en esto, ¿no? Me refiero a las entrevistas, no se crean otra cosa, ¿no? Y digo que me siento como en casa porque desde hace 25 años que comencé a hacer talleres en el campo en Argentina, ¿no? Y de allí del campo me fui a la montaña, donde todavía sigo haciendo 1 o 2 veces por año los talleres, de modo que estar aquí es el sitio perfecto, el lugar perfecto, porque estamos fuera del mundo aquí, ¿no? Y entonces podemos dedicar este fin de semana a este espacio fundamental que es el espacio del alma y de nosotros mismos, ¿no? Así que espero regresar pronto aquí también. El tema de las vidas pasadas. Lo primero que tienen que saber, no hace falta creer en la reencarnación para que la terapia funcione. Y yo después les contaré alguna anécdota graciosa también con eso. Todas las teorías espirituales sobre la reencarnación, y yo les cuento que leí mucho antes de empezar, antes de desayunarme siquiera, que se podía utilizar las vidas pasadas con un sentido terapéutico, ¿no? Todo eso sirven de orientación. Pero una de las cosas básicas, fundamentales que yo descubrí a medida que fui trabajando es que por lo general, frecuentemente, las experiencias de los pacientes no coincidían con lo que decían los libros. Entonces, ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A los libros o al paciente? Y así fue como fui descubriendo cosas que voy a compartir con ustedes y saber de que la terapia en sí misma, la terapia de vidas pasadas, no se basa en la reencarnación, no se basa en creencias religiosas. Lo que nosotros llamamos vidas pasadas surgen como consecuencia del trabajo terapéutico. Todo está en el inconsciente. Y la base de la terapia de vidas pasadas es hacer consciente lo inconsciente. Y lo increíble es lo fácil que suele resultar. Lo increíble, cómo puede ser que de pronto vivencias experimentadas, a lo mejor hace 5.000 o 10.000 años atrás, de pronto surgen a la conciencia como si estuviesen ocurriendo aquí, ahora, en el momento de la consulta. Y esto sucede por una cosa básica, que es la clave para entender los fenómenos de por qué una vida que yo viví en otro cuerpo, que pasó hace 5.000 años atrás, me puede estar afectando ahora. ¿Qué tiene que ver lo que viví hace 5.000 años con lo que viví ahora? Lo primero de todo, el punto clave, es que para el alma el tiempo no existe. No existe el tiempo. Entonces, cualquier cosa que ocurrió hace 10.000 años atrás, para el alma es como si recién acabase de ocurrir. Y lo que es peor todavía, es que en muchas ocasiones todavía está ocurriendo. Ya lo decía Einstein, los físicos cuánticos lo saben, que el tiempo no existe. Además, si ustedes tienen alguna duda sobre eso, ustedes tenemos esta máquina, el reloj, que mide las horas, los segundos, pero ¿alguna vez alguno de ustedes tuvo un segundo en su mano? ¿Pudieron colocar un segundo, un minuto, una hora debajo de un microscopio, examinarlo, pesarlo, medir el peso específico? Imposible. Estamos hablando y estamos midiendo algo que no existe. La experiencia del cuerpo es lo que nos hace vivir el tiempo. El vivir la experiencia del tiempo es una de las experiencias del cuerpo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo envejece, porque el cuerpo se deteriora.
Y eso nos da una idea del paso del tiempo. Pero la verdad es que por dentro seguimos siendo jóvenes. Lo que pasa es que el cuerpo no nos da para hacer todas las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Pero somos jóvenes, tenemos proyectos, objetivos que cumplir. La cuestión entonces es que lo primero de todo, el tiempo no existe. Por eso, cualquier cosa que ocurrió hace 10.000 años atrás, está aquí todavía. Y esto es válido no solo para las vidas pasadas, sino también para la vida presente. Porque, como vamos a ver, cuando trabajamos con la terapia de vidas pasadas, no trabajamos solo con vidas pasadas. Trabajamos con la vida intrauterina, con el nacimiento y con la primera infancia, básicamente, y a veces también con algo que pudo haber ocurrido el año pasado. Bien, este es entonces el primer punto. El tiempo no existe. El otro punto que viene como consecuencia de esto es que cuando atravesamos una situación terriblemente traumática, insoportablemente dolorosa, en la cual no podemos sentir todo lo que está sucediendo, no podemos ser, mejor dicho, no podemos ser conscientes de todo lo que estamos experimentando. Y si encima sobreviene la muerte como consecuencia de esa experiencia, se produce un atrapamiento de la conciencia y del alma en esa experiencia. Y entonces eso, unido a que no existe el tiempo, resulta que hay en esta vida, a veces hay cosas que no podemos hacer o tenemos reacciones que están fuera de lugar, porque quien está reaccionando no soy yo, sino que es la parte de mi alma o de mi conciencia que está atrapada en una experiencia que no tiene fin. Porque ¿qué sucede? El cuerpo se muere y la experiencia continúa. ¿Por qué ocurre eso? Porque no podemos sentir en el cuerpo porque es insoportable la situación que estamos viviendo, y de hecho esto puede ocurrir también, aunque es más fácil entenderlo en vidas pasadas, porque el cuerpo se muere y la experiencia continúa porque no existe el tiempo. Sencillamente por esa razón, porque no existe el tiempo, entonces el alma se quedó, hay una parte del alma, un fragmento que se quedó atrapada en esa experiencia, como les voy a explicar en un momento, en algún ejemplo, y por favor no entren en regresión cuando les cuente esto. No me hagan entenderlos aquí ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también puede ocurrir en la vida intrauterina, en el nacimiento, en la primera infancia. Estamos atrapados en distintas situaciones que todavía no terminaron. ¿Por qué? Porque en cada situación la conciencia está focalizada en sobrevivir y hace cosas para sobrevivir. Entonces estás enterrado, vivo, en una tumba, ¿no? Entonces estás apretando los dientes y de ahí te puede venir las mandíbulas, y después te puede venir el bruxismo, estás disminuyendo el ritmo respiratorio para estirar el aire y de pronto el cuerpo se muere. Pero como estás concentrada, la conciencia está concentrada en apretar la mandíbula, en contener el aire, no se da cuenta de que el cuerpo se murió. Y ahí se produce el atrapamiento. Y entonces, los síntomas que presentamos en la vida actual que no podemos resolver, no vienen de la muerte en sí misma, sino de la agonía. Los síntomas provienen de la agonía, del momento de la agonía. ¿Por qué? Porque esa experiencia no terminó. Eso se llama atrapamiento. Y eso puede ocurrir también, como les dije, en la vida intrauterina, en el momento del nacimiento, en la primera infancia. De hecho, hay muchas personas que todavía están atrapadas, tienen 50, 60 años y una parte de ellas está atrapada en el vientre de mamá, porque no quiere salir simplemente. ¿Pero eso qué significa además? Que hay una parte de ti que no está, que hay una parte de tu energía que no está aquí, está dentro del vientre de mamá. Ahora, el tercer punto, que esto se complica más todavía. Bueno, se complica para explicarlo.
la multisimultaneidad. ¿Qué significa la multisimultaneidad? Significa que están ocurriendo o que estamos atrapados en muchas experiencias, tal vez decenas, tal vez centenas, que están ocurriendo al mismo tiempo. Aquí y ahora. Lo que pasa es que no tengo conciencia de eso. Esto es una de las cosas notables que, bueno, quienes son terapeutas, que hay varios aquí que se han formado conmigo, y que lo experimentan a cada día. Cuando estás trabajando con el paciente en la consulta, el paciente está en regresión, está viviendo una muerte en una hoguera, le están cortando la cabeza o se está ahogando en el Titanic, eso está ocurriendo ahora. Esto es lo increíble, está ocurriendo aquí, ahora, en el momento de la consulta, con todas las sensaciones, con el ahogo, con la asfixia, con el dolor, con la injusticia, con la rabia, con la bronca, está ocurriendo aquí y ahora. Y esto fue una de las cosas que más me sorprendió. Me acuerdo uno de los primeros impactos que tuve, porque fue con una de las primeras pacientes con las cuales trabajé en Argentina cuando yo empezaba, y era una mujer española de Barcelona que llega a la Argentina con 9 o 10 años, no recuerdo bien. Y de pronto, ella vivía en el Llobregat, ¿no? Ahí al lado de Barcelona, y en una de las experiencias, de pronto se ve como una niña de 5 años, está en el baño y empiezan a caer las bombas. Esta mujer tenía 55 años en ese momento. Ya de solo contarlo se me pone la piel de gallina, porque todavía me impacta el momento. Con 55 años de pronto aparece la nena de 5 años gritando ¡mamá, mamá, mamá! ¿No? Aterrorizada. Mientras estaba trabajando y yo trabajaba, yo digo, pero a ver, durante 50 años, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaban los gritos? ¿Dónde estaban estas emociones? ¿Dónde estaba este terror? Porque durante 50 años se olvidó, no habló más de eso. Zafó de la situación, se vino a Argentina, se salvó la familia, pero el shock, hay una parte de ella que estaba ahí todavía. Después de 50 años, había una parte de ella que estaba ahí en el baño cuando estaban cayendo las bombas. Entonces, ¿qué pasa con la multisimultaneidad? No existe el tiempo. Entonces, en una vida, los indios te quitaron el cuero cabelludo, en otra te clavaron una lanza, en otra te cortaron la cabeza, en otra te quemaron en la hoguera porque eras bruja, porque curabas con las manos o porque curabas con medicamentos, con hierbas, con ungüentos. En otra te llenaste de culpa porque tú eras el verdugo o porque violaste a un niño. Y todo eso está ocurriendo ahora. Eso es la multisimultaneidad. Entonces, un ejemplo típico, ¿no? Para entender, la persona que no puede entrar en un ascensor, porque a la vista de la puerta del ascensor ya empieza a experimentar el ahogo, el sofoco, la taquicardia, la asfixia y la sensación de muerte inminente. Yo no entro ahí porque si entro ahí me muero. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que a nivel interior, a nivel inconsciente, hay otra parte de su conciencia que está atrapada en un sarcófago egipcio vivo o enterrado vivo por la mafia o en un cajón. Y esa parte que está todavía enterrada ante la vista de la puerta cerrada empieza a agitarse. Los síntomas no son por el ascensor. La asfixia, el ahogo, la sensación de muerte inminente vienen de la parte que está atrapada en el cajón, pero la persona no lo sabe. Entonces, ¿qué haces? Te sube los 15 pisos por escalera, ¿no? O no subes, no viajas en avión, donde el avión no tiene nada que ver. No es la altura. ¿Qué es lo que pasa? Que estás en el avión encerrado en un lugar de donde no puedes salir. No es el avión, es el encierro y que no hay escapatoria. Entonces, básicamente las cosas funcionan así. Hay una parte de nosotros
que está atrapada ahí, es como si nosotros estamos aquí y otra parte de nosotros estuviera en la habitación de al lado. Y las cosas que le pasan a la habitación de al lado, al que está en la habitación de al lado, son mías, me pertenecen. Y yo no sé por qué, de pronto siento cosas y experimento reacciones que pueden llegar a la agresividad, obviamente porque me recuerdan alguna experiencia anterior, pero yo no tengo conciencia de nada, es mi inconsciente, es la parte de mí que reacciona. Lo mismo que nos ocurre cuando reacciona nuestro niño interior. Tanto que hablan del niño interior, pero que el niño interior está vivo todavía. Si te dieron una paliza cuando eras chico, tenías 5 o 6 años, o te violaron o abusaron de ti, es obvio que cada vez que se te acerca un hombre, huye despavorida o despavorido, no quiere saber nada del contacto sexual. ¿Por qué? Porque el que reacciona no soy yo, no es el adulto de 40, 50, 60 años, es el niño de 5 años que todavía está ahí, porque no existe el tiempo, eso acaba de ocurrir y lo peor de todo que todavía está ocurriendo. Entonces, como les decía al principio, no importa si se cree o no se cree en la reencarnación, lo importante es que estas experiencias están en nuestro subconsciente o en nuestro inconsciente, como quieran llamarlo. Porque el inconsciente al final, ¿qué es? Es el alma. Es la parte del alma de la cual no tenemos conciencia, porque el inconsciente tampoco existe, ¿eh? Es un concepto que hemos creado para entendernos, pero no es que tenga una realidad que exista efectivamente, no tiene una realidad por sí misma, es simplemente un concepto con el cual nos manejamos y nos entendemos. Está en el inconsciente, pero está conmigo. ¿Y qué pasa? Que además, cuando somos un campo de energía, somos energía, cuando una parte de nosotros está atrapada en una experiencia, también está atrapada parte de nuestra energía. Y por lo tanto, no estamos completos en el aquí y ahora de esta vida con todo nuestro potencial, con todo nuestro poder, porque una parte de nuestra energía está atrapada en esa experiencia. Es como llevar en el auto una batería de repuesto por si te quedas sin batería, y de pronto un día efectivamente estás en el medio de la ruta, te quedaste sin batería, vas a buscar, tengo la batería de repuesto. Voy a buscar la batería de repuesto, pero resulta que la batería de repuesto, para que no me la roben, la tengo metida en un cofre con candado, con 5 candados, y no tengo la llave del candado. Tengo la energía ahí, pero no la puedo utilizar. Con nosotros nos pasa lo mismo. Cada atrapamiento atrapa, aprisiona una porción de nuestra energía. Ahora, imagínate que si tienes 10, 50 experiencias de vidas pasadas, más la de esta vida en la cual estás atrapado, ¿qué te queda de tu energía? No puedes disponer de ella. Eso es una fragmentación. Todos somos esquizofrénicos porque estamos divididos, porque estamos fragmentados. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos con la terapia, lo primero de todo es terminar con la experiencia. Esta es la parte dura del trabajo, porque hay que revivir la experiencia. Y cuanto más se siente en el cuerpo, más le damos la oportunidad al alma de terminar con lo que necesita terminar, porque el alma es energía. Entonces el alma no puede desprenderse de esa energía, necesita del cuerpo. El cuerpo es el que se transmuta en energía, el cuerpo tiene que sentir. Por eso, la mayoría de las cosas que nos afectan es lo no sentido. Cuando no sentimos en el cuerpo, porque queremos evitar el dolor, y lo hacemos continuamente esto desde que somos niños, pero el dolor está ahí. El dolor está en el alma y de hecho es lo que ocurre que cuando trabaja con las vidas pasadas y trabaja con la experiencia ocurre esto como la mujer que sale corriendo del baño gritando mamá
con todo el terror, ¿no? Está ahí. Pero si eso no se expresa, si eso no se siente en el cuerpo, el alma no puede liberarse. Entonces, el trabajo al reproducir la experiencia es permitir que el cuerpo sienta para que el alma pueda liberarse de ese dolor y de todo lo que sucedió allí y sentir. Esto, si de pronto te están ahorcando, tienes que sentir la asfixia, tienes que sentir que se rompe la tráquea, tienes que sentir que los pulmones estallan, tienes que sentir que el corazón va a 1000, tienes que sentir que se rompen las vértebras cervicales, tienes que experimentar todo eso. No pasa nada, tranquilo, no se murió nadie hasta ahora, en 36 años, En 36 años no se murió nadie y he trabajado con gente con infartos y con gente que tenía bypass coronario. Entonces, lo importante es que el cuerpo sienta. Cuanto más siente el cuerpo, más profundo es el trabajo. A veces, claro que hay personas que no lo pueden hacer, porque hay personas que son muy mentales, no pueden sentir. Entonces el trabajo se realiza más a nivel mental que a nivel físico. Tiene sus efectos, pero los mayores efectos, los más dramáticos, porque hay cosas que pueden resolverse a lo mejor en 1 o 2 sesiones, pero esto no siempre es así, ojo, porque hay cosas que son más pesadas. Pero cuando una persona puede sentir en el cuerpo, la resolución es realmente dramática en el sentido que es muy rápida. Bueno, esto por una parte. Hay que salir del atrapamiento y recuperar la energía. Hay que sacar la energía de allí. Hay que sacar la energía que quedó en ese cuerpo. Pero hay otra cosa más que se suma ahora y que tiene que ver con lo que nos explicaba Jesús esta mañana, con las creencias, con el inconsciente, y es que traemos mandatos de vidas pasadas, que son órdenes, como decía Jesús, que están en el inconsciente y que desde el inconsciente te dicen lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. El ejemplo típico, la persona que la queman en la hoguera por curar con las manos. ¿Por qué me pasó esto? Por curar con las manos. Ergo, nunca más voy a curar a nadie. Y eso es lo que está... O tener dones o tener capacidades es peligroso. O nunca más voy a hablar de vidas pasadas. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron 5.000 años, 2.000 años, lo que sean, pero para el alma esto todavía está ahí. Y el mandato ese, la orden que yo me di, nunca más voy a curar, está todavía presente, está activa. Y desde el inconsciente, ¡pum!, eso me lleva a actuar de una manera. No voy a dar charlas, no voy a hablar en público porque me pueden matar. Imagínense, ustedes están aquí todos, me están viendo a mí, pero en el pasado las ejecuciones eran públicas. Entonces, el solo hecho de estar frente a un público hace que muchas personas, a nivel inconsciente, se reactive la experiencia de la ejecución, en la hoguera, en la guillotina, en la horca. Entonces, a la vista del público, la persona no puede hablar. Se le cierra la garganta, le sudan las manos, le tiemblan las piernas, se le cortan el flujo de las ideas, taquicardia a 1000, y dice, no, yo ahí no me meto. Y hay muchas personas capaces que no pueden dictar conferencias o no pueden dar cursos por esta razón. ¿Por qué? Porque el público, te están mirando todos, te están diciendo cosas, porque las ejecuciones no eran así tranquilitas y todo el mundo como espectadores, ¿no? Te gritaban cosas, bruja, traidor, púdrete en el infierno, esto es lo que te mereces, ¿no? Y te dicen de todo. Y todas esas cosas quedan en el inconsciente, porque los mandatos no son solo las cosas que nuestro inconsciente crea, sino también las cosas que vienen de afuera y que se quedan en nuestro inconsciente. Entonces, si alguien te dice cuando eras chico
te dicen, tú no sirves para nada, tu papá te dice todo el tiempo, nunca vas a llegar a nada, nunca vas a llegar a nada, eres un torpe, eres un inútil, tienes una orden que es un mandato también y que te limita porque estás convencido de eso. Ahí se me fue el nombre de un chamán. Bueno, no importa, este chamán que ahora no sé por qué se me fue, decía que las cosas que le dicen los padres a los niños son como un embrujo, un hechizo. Cuando el padre le dice al niño, tú no sirves para nada, no podrás bailar, no podrás hacer esto, eso es un hechizo. Y de alguna manera tiene razón, ¿no? Bueno, estas cosas también tenemos que trabajarlo, por lo cual, ¿qué sucede? Cuando trabajamos con la terapia, estamos trabajando en el plano físico, estamos trabajando en el plano mental, estamos trabajando en el plano emocional, estamos trabajando en el plano de la energía y estamos trabajando en el plano espiritual, en el plano del alma. Y tenemos que hacer consciente todo eso. ¿Qué pasa? Que no puedo decir, bueno, voy a borrar todos los mandatos que hice en vidas pasadas. No funciona así. Tienes que identificar el mandato, tienes que identificar la situación, tienes que llegar a la situación y cuando trabajas con la situación empiezan a aparecer todas estas órdenes que vienen. Se me ocurre algo interesante. Por ejemplo, imagínense en el Far West. El mayor crimen en el Far West no era matar a una persona, era robar un caballo. Te ahorcaban por robar un caballo. Entonces ahí tienes dos cosas ahora en contra. Tienes por un lado la horca, y estás con toda la sintomatología de la horca. Y por otro lado está el caballo. Por robar un caballo, esto me pasa por robar un caballo. Obvio, ergo, nunca más voy a tocar un caballo. Y entonces estás en esta vida que no puedes montarte en un caballo porque robaste un caballo y el caballo fue, ¿no es cierto?, la causa por la cual te ahorcaron. Entonces mejor no toco el caballo, ¿no? Esto en Argentina decimos, ¿no?, el que se quema con leche llora cuando ve la vaca. No sé si acá también. Entonces, pero es eso. Básicamente es esto. ¿Qué es lo que no tengo que hacer o lo que tengo que hacer para que no me vuelva a suceder? No subirme al caballo, no escribir lo que no debo escribir, no decir lo que no debo decir, lo que es peligroso, no curar con las manos, en fin. Todas estas cosas se van uniendo. Por una parte, la experiencia traumática en sí misma y lo que tengo que hacer para que no me vuelva a ocurrir. Y eso queda grabado en el inconsciente. Y cuando trabajamos con las vidas pasadas, tenemos que traer todo eso a la conciencia. Eso es lo que por eso le decía al principio. Básicamente el trabajo consiste, en las vidas pasadas, consiste en hacer consciente lo inconsciente, porque en cuanto lo saco del inconsciente, eso empieza a perder el poder sobre mí. Deja de ejercer el control sobre mí. Dijimos también la vida intrauterina. La vida intrauterina es uno de los pasajes más importantes y claves que trabajamos también con la terapia de vidas pasadas. Porque durante 9 meses, en un embarazo normal, obvio, durante 9 meses estamos dentro del vientre de mamá. Pero cuando estamos dentro del vientre de mamá, no estamos solo dentro del útero, estamos dentro de su campo emocional, vivimos dentro de su campo emocional y vivimos dentro de su campo de conciencia y vivimos dentro de su campo de creencias. Y sus creencias vienen de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela y de todo eso, ¿no? Entonces, y mamá carga con todo eso y yo estoy adentro. El bebé no es un muñequito como se creía hasta hace algunos años atrás. Es un alma, hay una conciencia ahí. Y esta conciencia trae su historia,
que nosotros desconocemos, trae sus miedos sin resolver, sus emociones, sus conflictos, que vaya a saber de dónde viene, que arrastra todas estas cosas de vidas pasadas que no están resueltas y que viene a resolverlas ahora. Y trae un propósito además para cumplir o para llevar a cabo. Pero de pronto se encuentra con toda la carga de mamá y es inevitable. No puede evitar sentir todo lo que le pasa a mamá. De modo que ya dentro del vientre materno empiezan a pasarnos cosas. Y no es que mamá tenga la culpa, lo que pasa es que está dentro de mamá, no está dentro de papá. Así que esto quiero dejarlo en claro, porque dice, ¿cómo? ¿Y papá no tiene nada que ver esto? Sí, pero el bebé no está dentro de la panza de papá, está dentro de la panza de mamá. ¿Qué es lo que le puede afectar al bebé? Las cosas que dice papá, las actitudes de papá, las cosas como, la forma como papá trata a mamá. Si papá está, si papá no está, si papá le pega a mamá, si papá abandona a mamá, todo eso trae consecuencias, pero no está dentro del vientre de papá. Por lo tanto, tampoco está dentro del campo emocional de papá, aunque puede percibir sus reacciones. Y el bebé también sabe las segundas intenciones de las personas que rodean a mamá. Pero está dentro del vientre de mamá. Y entonces, si mamá siente rechazo, el bebé siente rechazo. Si el bebé, cosa muy común, es una niña y afuera están esperando un varón, lo primero que dice la niña va a empezar a elaborar mecanismos de sobrevivencia, porque en definitiva todo se reduce a eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me quieran? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me acepten? No soy lo que esperan, los voy a decepcionar. El bebé empieza a tomar decisiones dentro del vientre materno, porque es una conciencia. Entonces, si papá está esperando un varón y yo soy nena, o viceversa, porque puede ocurrir, por supuesto, de la otra manera, pero sabemos que en nuestra sociedad todavía se sigue privilegiando al primer hijo varón. Entonces, la niña adentro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a obedecer a papá, voy a complacer a papá, voy a hacer todo lo que me diga y así a lo mejor, entonces me va a querer. Pero resulta que sales del vientre materno, del vientre de mamá, y ya te olvidaste de todo eso. Para el momento en que empiezas a hablar, todo eso quedó en la burbuja del inconsciente y ahora tienes 30, 40 años y estás buscando complacer a los demás. Porque esa es la forma que aprendiste o que decidiste dentro del vientre que era lo que podías hacer para ser aceptada, para ser querida. Bueno, y de estas cosas hay muchas que ocurren en el vientre materno, porque además hay cosas que a veces recuerdan hechos de vidas pasadas. Imagínense que mamá embarazada, el médico hace los análisis de rutina, hay unos análisis, unos resultados que no les gusta, y dice, señora, mire, vamos a tener que hacer una amniocentesis. Tenemos que extraer el líquido amniótico porque hay una cosa aquí que no está clara para ver qué es lo que está pasando. Y entonces, bueno, preparan a mamá y va el médico con la aguja, porque sabe que es un pedazo de aguja que tiene que entrar en el vientre, atravesar el útero, pero lo que no sabe mamá, lo que no sabe el médico, es que a ese bebé en una vida pasada lo mataron de un lanzazo. Y cuando el bebé ve venir la aguja dice, pero estos tíos me van a matar de vuelta. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Me voy a esconder, así no me ven, me voy a ir al fondo y te pasas toda la vida después. En el fondo, que no te vean, pasar desapercibido, porque si te ven te pueden matar. Bueno, yo les cuento esto que son un par de cositas nada más. Todo esto me llevó a escribir un libro, porque yo empecé trabajando con las vidas pasadas
Y de pronto empiezo a descubrir la vida intrauterina, que era tan importante como las cosas de vidas pasadas. Entonces tuve que, esto hay que ponerlo, ¿no? Por eso ahí escribí La vida antes de nacer. Y después viene el momento del nacimiento, que no es menos traumático. A ver, por supuesto que hay embarazos tranquilos, felices, donde está todo bárbaro. Siempre había algunas cosas que se nos va a escapar, algún exabrupto entre mamá y papá o alguna discusión con alguien de la familia, pero cosas que ocurren a diario, ¿no? Pero otras veces no es así, y lo mismo el nacimiento. Si mamá está preparada, si hizo todos los ejercicios, si tiene una buena compañía, un buen compañero, una buena obstetra, que la acompañe, todo va a ir bárbaro. Pero no siempre es así. Y a veces el bebé complica el nacimiento porque no quiere nacer. Y esto es una cosa, otro concepto que van a tener que aceptar, pero que además va a liberar a las mamás, a muchas mamás de la culpa, que es el suicidio fetal. El bebé puede quitarse la vida dentro del vientre, porque no quiere esta vida, porque no quiere estos papás, porque no quiere nacer, porque la cosa va a ser muy difícil, porque sabe a lo que viene y sabe que va a tener una infancia dura a lo mejor. Entonces dice, si me muero, no nazco. Entonces, y hay muchas mamás que se quedan con culpa, padres, los padres que culpan a la mujer porque no supiste hacerlo, y no tiene nada que ver. Cuando un nacimiento, un parto, se complica, a menos que exista una malformación uterina de la mamá, a menos que exista una condición orgánica de la mamá que complique el nacimiento, la complicación es por el bebé, la provoca el bebé, porque no quiere nacer. Me doy vuelta, me atravieso y que me agarren si pueden. ¿No? Y tienen que saber que es una conciencia, que está consciente de todo, que utiliza sus manitos, que puede hacerle un nudo al cordón, que se enrosca el cordón en el cuello, a menos que se haya enroscado accidentalmente porque se la pasó jugando, dando vueltas, pero la mayoría de las veces se enrosca con el cordón para no nacer, o para por lo menos complicar el nacimiento. Ahora, ¿qué pasa? Los médicos somos muy tosudos, te vamos a sacar de ahí como sea. Y eso hace que el nacimiento sea más traumático todavía, porque a lo mejor te meten los forceps o vas a cesárea y ya no es lo mismo. Les cuento una anécdota graciosa para borrar un poco el drama, ¿no? Porque no. Hace muchos años, resulta que un amigo estaba con su mujer embarazada, de 8 meses o 9 meses, ya estaba a punto de la hora del parto, y estaban viendo un partido de fútbol. Los dos sentados, él aquí, su señora acá. Jugaba Boca en Argentina, y si Boca ganaba salía campeón. Y de pronto Boca marca un gol. Y entonces él se levanta y le agarra la panza y le dice, ¡agárrate del cordón y grita gol! Le dice, ¿no? Como había una desproporción pélvico-fetal, la mamá fue a cesárea. Cuando sacan al bebé, tenía el cordón enroscado en el brazo. Hizo caso papá, ¿eh? Entonces, para que vean la cantidad de cosas que... El bebé dentro de la panza está registrando todo lo que pasa alrededor. ¿Cómo creen que aprenden los idiomas? ¿De dónde aprenden el idioma? Porque ya lo saben en la panza de mamá. Con mis hijas, con mi señora, nos pusimos de acuerdo. Como mi esposa es catalana, entonces ya desde la panza, ella le hablaba en catalán y yo les hablaba en argentino. Entonces, claro, para ellas, ¿qué pasa? El catalán y el español no son idiomas. El catalán es la forma como habla mamá y el argentino es como habla papá. Listo, se acabó el problema. Las dos hablan
a las dos lenguas al mismo tiempo. Están hablando contigo en catalán, se dan vuelta para allá y siguen hablando en castellano en la mitad de la frase. No tiene ningún drama. Y se memoriza, se aprende dentro de la panza. Hay un autor canadiense, Thomas Bernie, que escribió un libro hace muchos años, que fue uno de los libros que me llevó a investigar mucho más la vida intrauterina, que se llama La vida secreta del niño antes de nacer, que no habla de regresiones, pero habla desde el punto de vista científico, presentando estudios y anécdotas. Entonces hay una que cuenta de un director de orquesta que un día estaba ensayando una obra nueva y le ocurrió algo extraño, que de pronto venía la parte del violonchelo, pero antes de que viniera la parte del violonchelo, a él le vino la melodía del violonchelo, siendo que ensayaba la obra por primera vez. Como su madre era violonchelista, al final de la jornada va y le dice: mira mamá, me pasó esto. Entonces la madre le pregunta: ¿y cuál era la obra que estabas ejecutando? Tal. Ah, pero si esa era la obra que yo tocaba cuando estaba embarazada de ti. Y de pronto la melodía surgió espontáneamente. Entonces el bebé aprende, memoriza y toma decisiones, que esto es lo importante, dentro del vientre materno. Ahora, cuando llega el nacimiento, claro, pasan estas cosas. Si el nacimiento se complica, entonces los médicos no tienen más alternativa que recurrir a otras cosas. ¿Y saben qué? La experiencia del nacimiento es fundamental, porque la experiencia del nacimiento es la experiencia básica de sobrevivencia en esta vida. De lo que, si tenemos un nacimiento fácil, placentero, no va a pasar nada, pero si tenemos un nacimiento complicado, de lo que hacemos para sobrevivir en el momento del nacimiento es cómo vamos a reaccionar en las situaciones críticas de la vida de adulto, porque eso es lo que nos funcionó. Entonces, si en el momento del nacimiento, para nacer, salgo con el culo primero, ¿no?, para no mostrar la cara, así es como voy a estar en la vida. O por lo menos es lo que pienso de la vida, ¿no? Entonces, lo que sucede en el momento del nacimiento nos marca también para el resto de nuestra vida de adultos. Y no solamente eso, son las cosas de mamá, las palabras que grita mamá en el momento del parto, las cosas que dicen los médicos en el momento del parto, o la comadrona, la obstetra, las enfermeras, todo eso puede quedar grabado en el inconsciente. Yo me acuerdo de un alumno en Venezuela que tenía una mala costumbre, ¿no? Porque cada vez que nacía un niño le decía: vas a ser presidente. Imagínense, ¿no? En fin. ¿Cómo andamos de tiempo, Rafael? Son las 20:39, empezaste a las 7:30, vamos bien, a las 9 vamos a ir a cenar y vamos a acabar. Bueno, bien, entonces vamos a hacer un alto aquí, así ustedes pueden hacer preguntas y seguimos profundizando un poquito más. No, pregunta. Tranquilo. Además tengo un anuncio para hacer antes de que me olvide. Tengo 2 libros aquí, no son exclusivos de mi autoría. Estos libros han sido editados por la Asociación Española de Terapia Regresiva. Lo interesante de estos libros, este es el primero, El alma sin velo, y el otro es Terapia Regresiva y almas perdidas. Lo interesante de estos libros es que en el primero somos 12 terapeutas que escribimos y en el otro somos 17 terapeutas, ¿no? Entonces, la importancia de esto es para difundir la técnica, pero para aquellos que son terapeutas y quienes no lo son,
¿no? Comprendan de que esto no es la locura de uno solo, por empezar, sino que hay muchos terapeutas que en este momento están trabajando aquí en España con la terapia, pero que además cada uno tiene su experiencia y tiene su abordaje también, ¿no? Entonces tiene su mirada particular, ¿no? Así que bueno, he traído algunos, no muchos porque pesan bastante, así que si alguno después está interesado me lo dice, ¿no? Bueno, preguntas. Sí. Yo quería preguntarle porque, según tengo entendido, antes de nacer, todos elegimos un padre y una madre para vivir una experiencia, ¿no? Y entonces, si eso es así, pues ya sabemos que vamos a vivir esa experiencia con esos padres tempranos, ¿no? Bueno, la verdad es que no es así. Algunos pueden elegir, para otros es indiferente. Y hay otros que dicen, mira, te mandan, te empujan, tienes que ir con estos, ¿no? Porque si no nadie se resistiría, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo depende del trabajo que tienes que hacer en esta vida, de lo que tienes que aprender, porque hay aprendizajes a realizar, y estos padres no te van a servir para lo que tú tienes que aprender. Necesitas estos otros. No, pero esos no me gustan. Bueno, primero tienes que ir con estos, y si haces las cosas bien, después irás con aquellos, por ejemplo. Pero a veces, ¿qué ocurre? A veces tú mataste a esos padres, o ellos te mataron a ti, y ahora tienen que arreglar las cuentas. Como se ha hablado a lo largo de esta jornada, la ley del amor. ¿Qué es lo que busca el universo? Que por medio del amor los enemigos lleguen a amarse. Ahora, si tú supieras de antemano que el hijo que llevas en tu vientre es el tío que te violó y te asesinó en una vida pasada, ¿lo recibirías como hijo? ¿Lo amarías? No lo sabes, no lo puedes saber, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, por el solo hecho del vínculo, el lazo de sangre, y por haberlo tenido en tu vientre, es tu hijo, y por lo menos lo vas a cuidar los primeros años de su vida. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento de pronto la personalidad empieza a manifestarse, ¿no?, y la relación se hace insostenible. Y a veces no, a veces se supera esa prueba. Entonces, estamos llenos de pruebas, de sorpresas, y por eso no elegimos. Puede que sí, que en algún momento tengas el crédito cósmico necesario para elegir a aquellos seres con los que quieres estar, pero otras veces no lo puedes hacer. Y por eso hay muchas veces que hay personas que cuando están en la regresión, en el momento de la vida intrauterina, te dicen, no quiero a estos padres, ¿no? Y les voy a contar otra anécdota, si me disculpan que les robe tiempo a las preguntas, porque me acordé ahora, porque es bastante fuerte. Era una mujer que cuando yo la veo por primera vez, estaba en los 50, en la década de los 50, y bueno, ella viene para trabajar determinados temas, ¿no?, que no tenían que ver con esto que les voy a contar, pero como trabajó bastante tiempo, de pronto empiezan a aparecer otras cosas. ¿Qué pasaba? Lo primero, ella llevaba el nombre de la primera hermanita que falleció con 6 meses por quemarse con agua caliente. Y ella estaba peleada con ese nombre, porque decía, este no es mi nombre, este es el nombre de mi hermana. Pero además tenía otra hermanita que falleció también antes de que naciera ella, que fallece con 2 meses aproximadamente por una bronconeumonía. Trabajando con la regresión, de pronto aparece ella en la panza de esta mamá, ¿no? Y ya antes de entrar a la panza ella gritaba, no quiero estos padres, no quiero estos padres, no quiero estos padres, pero ¡boom!, adentro de la panza, ¿no? Sale aproximadamente siendo bebé, de pronto ella en regresión, empieza a contar esto, empieza a vivir esto.
Está un día la mamá con ella, está limpiando el baño y la mamá la deja a ella en el bidet, ¿no? Mientras está limpiando el baño. Y de pronto la mamá sale. Cuando la mamá sale, por X motivo, ella con sus piecitos abre la canilla del agua caliente. Entonces imagínate un bebé que entra ahí en el bidet, se quemó toda. No murió instantáneamente, pero se murió al poco tiempo, ¿no? Y entonces, y ella toda contenta cuando sale del cuerpo, me decía, yo te dije que no quería a esos padres, ¿no? Sí, se lo pasaba bárbaro, hasta que de pronto alguien la llama y le dice, ch, ch, mira lo que está pasando. Y ella ve los padres, la madre llorando desgarradamente, el padre echándole la culpa a la madre, y ¿qué dice la mujer? Uy, dice, qué lío que hice. Voy a tener que volver para curar la pena de esos padres. Y así es como aparece ella, ¿no? Entonces cuando termina la experiencia, dice, la verdad que ese era mi nombre, ¿no? Porque era ella misma. Y esto ocurre muchas veces trabajando con la terapia, ¿no? Que aparecen reencarnaciones de personas de la familia. Pero la historia no termina aquí, porque a los 2 años aproximadamente, su hija tiene una bebé. Y cuando la bebé de la hija tiene 2 meses, bronconeumonía, en carpa de oxígeno en el hospital. Entonces, esto me lo cuenta la mujer. Ella va al hospital, ¿no? Los médicos habían desahuciado a la bebé, ella coge a la bebé en brazos, la mira a los ojos y cuando lo ve a los ojos reconoce a la otra hermanita que se había muerto antes de que ella naciera, con 2 meses, y le dice, vos esta vez no te vas, vos te quedás acá. Y dice, yo te voy a acompañar y te voy a ayudar. Y la bebé zafó. Recibió el mensaje, ¿no? Bueno, de estas historias hay muchas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Antes que se nos vaya el tiempo. Sí, Miguel. Bueno, yo quería agradecerle su exposición, entre otras cosas porque me ha hecho ver que las regresiones van más allá que las vidas pasadas. Yo lo intenté con Juanjo, era un pequeño, quedé defraudado porque cuando vas a una regresión esperas encontrarte vidas pasadas, yo no había manera. Me echaba la culpa, pero sí me salía traumas de esta vida, ¿no? Tenías que sanar eso. Pero efectivamente, pero yo me iba siempre con esa parte de... Luego lo hice con Joan Castejón, hice algunas veces también alguna regresión que ya sí que recuperé alguna vida. Pero me quería preguntar, yo tengo un caso, mi experiencia editorial, nací con, ha dicho antes, con... circular de cordón. Al cuello, ¿no? Y estuve 3 días, por lo visto que no sabía y salí literalmente muerto. Me pusieron, según en aquella época, la inyección de la vida, que no sé lo que era, pero parece ser que me espabiló, ¿no? Pero hice un trabajo a través del yoga en el cual, lo digo por la pregunta, es porque yo no quería nacer, porque en aquel momento, en teoría, yo lo que sentí en esa formación es que no me dejaban salir, no querían que naciera. ¿Se puede dar esas 2 opciones? Sí, es que muchas veces hay mamás que no quieren perder el bebé y entonces hacen fuerza para que el bebé no salga. O porque no llega el médico, no llega el médico a tiempo, entonces le dicen, señor, aguante, 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 le gritan las enfermeras, ¿no? Y entonces a veces pasa eso. Y, por supuesto, ¿qué ocurre? Porque esto ocurre frecuentemente al trabajar con la regresión. Aparece esta circunstancia en la cual el bebé no puede salir porque mamá no lo deja salir, ¿no? Bueno, no vea las cosas que después dice la persona, porque una de las cosas que hay que hacer en la terapia es decirle a la otra persona lo que hubiera necesitado decir en ese momento, ¿no? Bueno, esto es más complejo porque básicamente suponte que te queman en la hoguera, entonces y nadie te dio derecho a un juicio, nadie te dio derecho a defenderte, no pudiste decir nada. Entonces, bueno, ahora dile todo lo que tengas que decir y no te guardes nada, ¿no? Y eso implica decir barbaridades, insultar.
Y aunque algunos se escandalicen, ustedes no saben el poder terapéutico del insulto, ¿no? Que estoy pensando en escribir un libro sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Claro, las personas que se encuentran en esa situación, que mamá cierran las piernas y hacen fuerza para que no salga, no vean las cosas que dicen las personas que le dicen a mamá, ¿no? Porque me estás jodiendo, no puedo salir. Y además, ¿qué pasa? Que pierdes mucha energía tratando de salir. Lo que hablábamos antes, la energía, estás haciendo fuerza, estás empujando, estás chocando contra una pared y tienes esta sensación a lo largo de la vida, a lo mejor. Bueno, eso. Yo en mi caso mi madre dice que sí que quería salir. Yo hablaba de otra energía fuera de todo ese entorno. Bueno, pero Eso tampoco se da. bueno, esa historia puede pasar, pero no pueden impedir tu nacimiento. ¿Alguna? Sí. Cuando en la vida te encuentras a alguien por primera vez y parece que Ya lo conoces. ya la conoces, eso pasa, ¿no? Y eso, Sí. eso es que en otra vida fuiste Claro. cercana, Y si te casas con esa persona, de pronto eso se llama atracción fatal. Porque no sabe lo que te espera. Claro, ojo con los amores a primera vista. Porque muchas veces te enamoras del verdugo de tu vida pasada. ¿Por qué? Porque el primer impacto, esta mirada la conozco, es como si te conociera de toda la vida. ¿No? Y sí, lo conoces toda la vida. ¿No? Te casas o formas pareja y al tiempo aparece la verdadera personalidad, pero no tenías escapatoria. Por eso, si alguno de ustedes está en condición de amor a primera vista, ojo, pongan el freno. A ver, vamos a ver de dónde viene esta cosa. Eso depende de la situación, pero cuando llevas mucho tiempo soltero, con que te enamores ya... Ya está. No importa lo que venga. Adelante. Yo, por lo primero quería compartir que realmente ese tipo de terapias es buenísima. A mí, Un poquito más alto, o te paso el micrófono. lo primero que quería compartir es que realmente a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida, hace muchos años, este tipo de terapias que realmente, bueno, me han ayudado a comprender muchas, es como has empezado a hacer muchos de los ejemplos que eran muchas de mis cosas de mi vida, ¿no? Entonces me ha hecho recordar, gracias a haber hecho estas terapias, que realmente ahora soy quien soy. Pero luego me vino una pregunta. Desde hace varios años, en mi propio camino personal, las regresiones para mí son espontáneas, ¿no? O sea, me suceden en determinados momentos, en lugares que he regresado, en otros países, y en muchos momentos que simplemente estoy meditando. Y una de las cosas que con esto me ha ido sucediendo es que al encontrarme con estas partes de mi alma se han despertado los potenciales. Sí. Claro, está guardado el dolor y el sufrimiento, pero está guardado el potencial, ¿no? Y entonces me venía, si también en el caso de la escuela en la que trabajan ustedes, por ejemplo, contemplan esta parte en la que realmente también se ayuda a despertar el potencial que está guardado en el alma de las personas. Por supuesto, eso ocurre porque el potencial está, lo que pasa es que está bloqueado. Si tienes la capacidad de curar con las manos, pero tienes el mandato de una vida pasada que dice no voy a curar porque es peligroso y liberas eso, de pronto liberas el potencial. Me refiero ni siquiera porque haya algo. Sí, por supuesto, pero el hecho de hacer contacto con la experiencia, aunque sea espontánea, ya te libera de eso. Sí, pero a veces ni siquiera hay bloqueo, hay simplemente una activación de partes de tu alma en las que ya ha sido algo en la que el potencial ya estaba y en ese momento no hay nada que lo bloquee, simplemente es como momentos concretos en esta vida en la que ese potencial ha de ser despertado para tu siguiente paso, ¿no? Bueno, No hay ningún bloqueo, no hay nada. sí, Yo me refiero a- pero es natural eso. porque no escucho tanto esta otra parte. Pero la pregunta que tienes que hacerte es recordar todo lo que hiciste antes de que apareciera el potencial, que estaba dormido. Porque todo eso que hiciste previamente es lo que te lleva a encontrarte con tu potencial. El
potencial está, pero hay cosas que previamente tienen que ser resueltas para que esta energía pueda fluir libremente. Por eso mi pregunta es, si se llega a ese grado de que ya no es la terapia, sino que se ha hecho la terapia con las personas y luego simplemente es el trabajo de la activación de la conciencia del alma que sabe tanto de eso y de lo que ha recogido. Es que no lo escucho tanto de eso. Bueno, pero te lo vuelvo a decir. Algo hay que solucionar, ¿no? Todo, claro. La cuestión, por eso te vuelvo a preguntar, o no para preguntarte, sino para que tú recuerdes, ¿qué hiciste antes? Todos los pasos que diste antes, ¿qué cosas hiciste en tu vida hasta llegar a ese momento? Porque hay un trabajo previo. Lo que pasa es que tú no estás contando tu trabajo previo. Sí, hay mucho trabajo. Y seguro. Luego hacer espontáneo es como fácil, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un discípulo que le ocurrió una cosa fantástica, ¿no? Que después de trabajar, después de hacer el curso, empezó a tocar el piano y a componer, sin haber estudiado jamás piano. Y tengo grabaciones de él que las uso a veces, intervalos en los cursos, ¿no? Es increíble. No tenía la menor idea del piano y de pronto se empieza a tocar el piano y graba sus composiciones, ¿no? Sin estudiar, ¿eh? Eso estaba ahí. Estamos en las 9. ¿Una pregunta más? Para que no se queden con las ganas o cerramos aquí. En la cena no me vengan a preguntar, ¿eh? Porque yo me bajo de aquí y ya desconecto también. Está bueno. Muy bien. Muchas gracias a todos.